Buenos días, ¿cómo está? Buen día, ¿están viendo mi pantalla? Creo que no escuchan. Bueno, buenos Buenos días, días, ¿cómo ¿cómo están? están? Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Aló? Buenos días, doctora, si se le escucha. Ya. Vamos a continuar con nuestra clase. Bueno, en este tipo de complicación, que es la cetoacidosis diabética y acidosis metabólica, en la diabetes de tipo 1 se da porque no hay insulina, ¿no es cierto? Ya hemos explicado qué pasa con las células beta pancreáticas, no generan insulina, eso va a ir a producir hiperglucemias y por tanto el aumento de glucosa en sangre, una serie de fenómenos, ¿no? Hiperosmolaridad plasmática, eso hace de que, bueno, también se genera el aumento, por el aumento de glucosa la diuresis osmótica y eso está disminuyendo el volumen intravascular. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que ese paciente presenta poliuria, está deshidratado y eso hace que también exista pérdida de electrolitos. Como no hay insulina y esta es una hormona anabólica, va a ir a activar ese proceso de lipólisis y esto está haciendo que se genere glicerol y estos van a ir a hacer gluconeogénesis, estas moléculas. También se produce por la lipólisis ácidos grasos y estos al hacer beta oxidación la acetilcoenzima que generan produce cuerpos cetónicos, hipercetonemia, por tanto, ¿eso qué significa? Que los cuerpos cetónicos están elevados en sangre y vamos a observar también cetonuria, es decir, cuerpos cetónicos en orina. Estas moléculas, luego vamos a explicar quiénes son, van a producir ese problema de acidosis metabólica. Entonces, cursa por el incremento de la producción de cuerpos cetónicos en esta patología debido a lo que acabo de explicar con acidosis metabólica. Al mismo tiempo, como no hay insulina y sabemos muy bien que esta va a estimular la síntesis de proteica, más bien acá se va a generar el efecto contrario, la degradación de proteínas, eso que está generando aminoácidos. Y sabemos muy bien que los aminoácidos, igual que el glicerol, son sustratos gluconeogénicos, es decir, hemos hablado en este capítulo al inicio que este proceso genera qué cosa, glucosa. Y por tanto, al activarse ese proceso, está yendo a generar las hiperglucemias, ¿ya? En este caso, en este paciente, las glucemias están bastante elevadas, pero cursan con la presencia de cuerpos cetónicos. ¿Cómo se forman esos cuerpos cetónicos? Acabo de explicar, ¿no? La lipólisis que se da, por eso pierden peso estos pacientes, libera ácidos grasos, la beta oxidación que se está produciendo va a ir a producir acetilcoenzima A y esta molécula
sabemos muy bien, entra al ciclo de Krebs a generar energía, ¿no es cierto? Pero también va a ir a producir cuerpos cetónicos. Uno de ellos es el acetoacetato. Si este se descarboxila, este tiene, como vemos acá, 4 carbonos, se descarboxila una molécula de 3 carbonos, 4 carbonos, y esta tiene 3. ¿Cómo se llama? Acetona. Y esta es la que se elimina a través de la respiración. También mediante la orina podría eliminarse. Y, ojo, pues tenemos ese aliento a frutas porque estamos eliminando esta molécula que es la acetona. Es una molécula parece ese olor a manzanas, ¿no? Y puede hacer un proceso, en este caso, de reducción por la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa. ¿Y qué está generando eso? Beta-hidroxibutirato. Entonces, en conclusión, los cuerpos cetónicos son estos: beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. Repito, la hidrólisis de triglicéridos por la ausencia de insulina está generando a que se incremente esta molécula, que es la acetilcoenzima, y esto se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, ¿ya? Entonces, hay cetoacidosis, eso va a llevar a, dije ya, la hiperosmolaridad, además por la glucemia que está generando, a una deshidratación y al mismo tiempo la pérdida de electrolitos, sobre todo el potasio. Esta situación va a generar también una insuficiencia renal, produciendo inclusive los vómitos, ¿ya? Y situaciones que van a ir a generar una mayor predisposición a las infecciones, problemas cardiovasculares, infartos y traumatismos. De ahí viene sobre todo, en este caso, las infecciones, sobre todo en las mujeres a nivel del aparato reproductivo, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento en este caso, en esta complicación? Inmediatamente administrar insulina y también reponer los electrolitos, en este caso el potasio. ¿Qué ocurre en el diabético tipo 2? La complicación de este diabético se da principalmente porque hay un coma hiperosmolar, pero no hay presencia de cuerpos cetónicos y sí la glucosa está elevada, extremadamente elevada. Puede estar alrededor de los 1000 miligramos por decilitro, ¿ya? Entonces, esa es la característica. Sin embargo, como en esta hay hiperinsulinemia, la insulina inhibe la formación de cuerpos cetónicos, entonces raramente se va a observar la presencia de esas moléculas que son los cuerpos cetónicos. Nuevamente estamos hablando de una hiperosmolaridad por la hiperglucemia que se está generando. Esta puede ser tanto leve como puede ser grave. Hay diuresis de igual manera y glucosa en orina, glucosuria. Como está bajando el volumen intravascular, eso va a generar hipotensión y también, ya dijimos, la disminución del volumen intravascular genera la hipovolemia y hay una deshidratación profunda porque al mismo tiempo que el líquido se está eliminando hay pérdida de agua y pérdida de electrolitos. Entonces, todo lo que acabo de indicar es esos cambios o alteraciones bioquímicas, sobre todo por la hiperosmolaridad que está generando la hiperglucemia, va a ir a generar todas esas complicaciones, ¿ya? Y también, ya dijimos, hay poliuria, pérdida, por tanto, de peso, ¿no? Este paciente va a empezar a perder peso, especialmente si no hace un aporte suficiente de líquidos. ¿Y qué trastornos genera la diuresis osmótica? Principalmente a nivel neurológico, trastornos mentales, dando entonces a que el paciente tenga letargia, esté confundido, inclusive puede entrar al shock, al coma y la muerte. Esto que va a generar a nivel cerebral accidentes cerebrovasculares y
También a nivel cardíaco, infartos de miocardio o mayor frecuencia cardíaca, es decir, taquicardias. Otras complicaciones, sepsis, infecciones, ¿no? Cuando hablamos de sepsis es una infección ya generalizada, puede producir neumonías a nivel pulmonar y también generar otro tipo de infecciones, micosis, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa aquí? Hay deficiencia relativa de insulina y principalmente no hay esa función de la insulina con su receptor. Entonces, es como que si no tuviéramos insulina. Sin embargo, sí se produce. Sobre todo, en los primeros estadios hay una hiperinsulinemia, ¿ya? Entonces, eso está haciendo a que, como no actúa la insulina debido a que no hay una buena relación con su receptor, ya que este está mutado o hay problemas a ese nivel, entonces vamos a ver que se van a generar más bien el incremento de las hormonas contrarreguladoras, es decir, estoy hablando de la adrenalina, del glucagón, se puede generar el cortisol. Entonces, ¿esto qué está yendo a hacer? A que se lleve a cabo la proteólisis. Por eso estos pacientes ya cuando están en esas complicaciones empiezan a bajar de peso. Que disminuye la síntesis proteica. ¿Por qué? Ya dije, ¿por qué? Porque hay deficiencia de ¿qué? De insulina. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Las células van a utilizar menor glucosa. ¿Por qué? Porque no hay un buen transporte, ¿no? Se incrementa la glucogenólisis. Como no hay insulina, no va a inhibir la degradación la degradación de glucógeno, sino más bien la va a estimular. Y tampoco se va a inhibir ese proceso de la producción de nueva glucosa. Entonces, estas vías metabólicas al alterarse, como consecuencia están yendo a generar el incremento de glucosa, la hiperglucemia. Y ya sabemos esta que genera pues pérdida de líquidos, deshidratación, glucosuria, por el incremento de la diuresis osmótica y va a haber hipovolemia y por tanto una lesión renal. Esas complicaciones, ¿no? Y como hay pérdida de líquidos y electrolitos, eso va a conllevar a una hiperosmolaridad, ¿ya? Puede haber raramente la presencia de cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque la insulina lo que hace es inhibir la producción de cuerpos cetónicos dentro del mecanismo de regulación. ¿Y cuál sería el tratamiento? También importante la hidratación, reponer electrolitos, en este caso potasio, administrar líquidos hipotónicos por vía endovenosa. Ya dije, reponer el potasio y también la insulina endovenosa para que mejore de alguna manera esos efectos que se están generando, ¿ya? Y corregir sobre todo la acidosis. Para esto, administración de bicarbonato importante, ¿no? Para corregir esa acidosis metabólica que se está generando por la hiperglucemia. Bueno, hemos hablado de esas dos complicaciones, sobre todo ya graves, extremas en el caso de los pacientes diabéticos, y va a haber también otras complicaciones. Lamentablemente, esta patología, como altera metabólicamente, principalmente el metabolismo de carbohidratos, pero también de lípidos y de proteínas, entonces va a haber una serie de complicaciones, ¿no? A nivel digestivo podemos observar diarreas, hay gastroparesia, también a nivel sexual, impotencia, sobre todo en los hombres, problemas dermatológicos, el glaucoma, chicos, pérdida de la visión, ¿no? Y enfermedades a nivel de la boca, ¿no? Periodontales, estimula la catarata porque la hiperglucemia está incrementando la producción de sorbitol y esto va a ir a generar daño a nivel ocular.
y problemas, ya dijimos, genitourinarios, ¿no? Infecciones principalmente, generando a nivel del tracto urinario uropatías, ¿no? Y entre otras complicaciones a nivel crónico tenemos las microvasculares y las macrovasculares. Y las microvasculares generalmente generan esas retinopatías. ¿Por qué? Porque esto va a producir el daño a nivel de los retinocitos, edema macular y ceguera, ¿no? Pérdida. A nivel neurológico, neuropatías, sobre todo tanto sensitivas como motoras, inflamación a nivel de las neuronas, polineuropatías y entonces el daño también neurológico. A nivel macrovascular, sobre todo esto se da en los vasos de mayor calibre y van a haber alteraciones a nivel de las coronarias, enfermedades vasculares y sobre todo a nivel periférico y también a nivel cerebral. Y cuando hablamos de la retinopatía, como ya dijimos, el principal daño del sorbitol que se genera es a nivel de los capilares de la retina, ¿no? Esto que va a generar sobre todo entrecruzamientos y reticulación de proteínas a nivel de la matriz vascular, es decir, interactuando con las proteínas plasmáticas y eso pues genera el daño capilar a nivel de la retina, ¿no? Acumulación de retinol, como ya manifesté, y el daño haciendo que se pierda la contractibilidad, inclusive la muerte de los retinocitos y eso va a conllevar a una vasodilatación y a un incremento de la permeabilidad. Hay glucosilación, principalmente a nivel de proteínas, eso que va a generar, como vemos acá en la imagen, exudados serios y, bueno, problemas de macroaneurismas y microaneurismas, dando lugar entonces a isquemias, es decir, muerte, infartos y posteriormente ceguera, ¿no? Estos pacientes cursan lamentablemente con ese problema, si es que no se controla la hiperglucemia. Entonces, en este caso, es una complicación ya a nivel crónico por ese inadecuado control en el tratamiento, ¿no? Y también hay nefropatías. Sobre todo va a generar vasodilatación a nivel de las arterias aferentes como eferentes, la membrana basal se glucosila y aquí incrementa hay microalbuminemia, está entre 30 a 200 miligramos por decilitro. Como hay daño renal, vamos a tener también pérdida de glucosa en sangre, en orina, glucosuria, y no solamente eso, pérdida de proteínas, proteinuria. El daño renal que está incrementando la creatinina. También se observa en estos casos cuando hay daño a nivel renal, microalbuminemias. Cuando decimos microalbuminemia, la albúmina está mayor a 200 miligramos, es decir, ya estamos viendo que hay pérdida de proteínas en la orina, ¿no? Proteinuria. Se observa también hipertensión arterial, la membrana glomerular basal va a engrosarse, eso que genera a que las asas capilares se estrangulen y por tanto se va a reducir el volumen en el lumen, ¿no? Y esto va a llevar a que se disminuya el flujo plasmático renal y la filtración glomerular, terminando entonces con una insuficiencia renal. Si hablamos de la neuropatía diabética, nuevamente que está incrementando el sorbitol por una mayor actividad de la aldolasa reductasa. ¿Esto a qué va a llevar? A que se depleta el miocitol y esto va a tener efectos sobre la neurotransmisión. No olvidemos que el óxido nítrico es un neurotransmisor, el diacilglicerol en un segundo mensajero,
Y ojo, en esta situación también, no olvidemos, para la neurotransmisión necesitamos esa despolarización a nivel de la membrana que actúe en nuestras bombitas de sodio, potasio, y en este caso van a ser dañadas, ¿no? Por tanto, baja la neurotransmisión debido a que está bajando la producción de óxido nítrico. El problema a nivel de la ATP, asa, sodio, potasio, va a producir un edema a nivel de los axones. También va a generar una disminución de la conducción nerviosa, tanto a nivel motor como sensitivo. Esto debido a que hay glucosilación de la mielina, ¿no? Entonces, la mielina está glucosilada por la elevada concentración de glucosa. El edema que va a ir a generar a nivel cerebral con presión a nivel de los nervios, y eso va a ir a producir obstrucciones a nivel de estos, generando sobre todo problemas de aterosclerosis. ¿Qué pasa con las membranas basales? Se engruesan y por tanto, ¿qué produce? Problemas cerebrovasculares, ¿no? Es decir, el ictus. Y esta glucosilación a nivel de mielina que está activando los macrófagos, por tanto va a haber desmielinización y daño a nivel de los axones. Ya dijimos, esto simplemente para recordar, cuál es el umbral renal: 180 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir? Que cuando los niveles de glucosa llegan a ese nivel, ya el riñón no puede reabsorber la glucosa como debería ser, y por tanto que vamos a tener una eliminación de glucosa en la orina. Por tanto, glucosuria. Es decir, sabemos muy bien que a nivel renal, los túbulos renales filtran la glucosa a través de los transportadores SGLT, es decir, sodio, glucosa, transportadores, ¿no? Entonces, no va a haber una buena funcionalidad de ese nivel y va a haber pérdida de glucosa en orina, por tanto, glucosuria, ¿ya? Y ya explicamos esto, que pasa en una madre en el caso de la diabetes gestacional. Vemos este niño, ¿no? Grande, macrosómico, su peso generalmente está mayor a 4.3 kilogramos, y debido a que esto, al hecho de que al generar la madre la hiperglucemia, el niño tiene sus células beta en buenas condiciones para frenar aquello o disminuir los niveles de glucosa que está haciendo, produciendo mayor cantidad de insulina. Y la insulina sabemos muy bien como hormona anabólica que va a ir a hacer mayor síntesis de proteínas, mayor síntesis de ácidos grasos, triglicéridos. Entonces tiene mayor, como vemos acá, ¿no? Panículo adiposo, sus facies de querubín, y pues ese niño nace con grande, ¿no? Con mayor peso, por lo que acabo de explicar. Y al nacer, como tiene hiperinsulinemia, este niño que va a presentar hipoglicemia, bajos niveles de glucosa en sangre. Entonces, inmediatamente, el tratamiento en este niño que está generando esa hipoglicemia, se le debe administrar glucosa al 10% por infusión, ¿no? Ya sabemos muy bien, la hipoglicemia trae complicaciones a nivel cerebral, sobre todo letargias, pérdidas de conciencia, convulsiones, shock y la muerte, ¿no? Entonces, el tratamiento debe ser inmediato, ¿no? El hiperinsulinismo también va a ir a generar acidosis. Como vemos, un niño grande, su carita parece hinchada, ¿no es cierto? Bastante vemos ahí panículo adiposo, ¿no? Y grande. ¿Cuál sería el tratamiento en el caso de que la glucosa esté menor a 40 miligramos por decilitro? En este caso ya hablamos de hipoglicemia en los niños. Repito, esto por el incremento de insulina, ¿no? ¿Qué va a hacer este incremento de insulina? Hacer que el glucagón baje, por tanto no va a haber buena respuesta también a nivel de las catecolaminas, es decir, adrenalina, noradrenalina, y esto está haciendo a que baje los niveles de glucosa en sangre.
Se manifiesta también con letargia, hipotonía debido a la hipoglicemia, temblores y convulsiones que se generan, ¿no? Baja los niveles de hipocalcemia de calcio, menor a 7 miligramos por decilitro, generalmente se manifiesta, y esto también puede deberse al hipoparatiroidismo, ¿no? Y hay bajos niveles de magnesio. Ojo, en este niño puede presentarse la enfermedad de la membrana hialina, es decir, que no hay la síntesis de surfactante. ¿Qué está interfiriendo la producción de ese surfactante? El hiperinsulinismo. Dipalmitoil-lecitina sería el surfactante que en este caso está ausente y eso va a producir la enfermedad de la membrana hialina. También hay incremento del número de glóbulos rojos. El hematocrito es alto, mayor al 65%, es decir, que está presentando una policitemia. Debido a eso, al aumento elevado de glóbulos rojos, hay una hiperbilirubinemia. Sabemos muy bien que cuando los eritrocitos se destruyen, estos van a liberar la porfirina y la porfirina se transforma en bilirrubina, ese pigmento amarillo, ¿no? Entonces, la policitemia está haciendo de que exista una eritropoiesis inefectiva, inmadurez a nivel de, sobre todo, de los hematíes y eso, destrucción e hiperinsulinemia, ¿no? Entonces, es una eritropoiesis no controlada. Hay también problemas a nivel cardíaco, miocardiopatías, hipertrofia, engrosamiento a nivel de tabique. Entonces, esos problemas a nivel cardíaco por la elevada concentración de insulina. También podemos observar malformaciones. ¿Por qué las malformaciones? Por la hipoglicemia que se está generando, ¿no? La glucosa es muy importante, generadora de energía para todos los procesos que hacen las células, y vamos a encontrar daño a nivel cardíaco, malformaciones, problemas renales, pulmonares, gastrointestinales, debido a que esa baja glucosa está haciendo, por el hiperinsulismo que el niño está generando, a que no tenga una adecuada formación de sus tejidos, ¿no? Y en el caso de la hipoglicemia, ¿qué es lo que se administra? El diazóxido, por ejemplo, antes que diazóxido, los corticoides, en este caso la prednisona, el glucagón también por vía intramuscular, y si es muy grave ya inclusive por vía endovenosa. La prednisona puede ser por vía oral. Y bueno, ¿qué están haciendo estas drogas? Inhibiendo la degradación de glucosa y más bien estimulando la liberación de glucosa a nivel de glucógeno, y en este caso sobre todo la gluconeogénesis, es decir, la formación de mayor cantidad de glucosa. ¿Y qué hace el diazóxido? Es un hiperglucemiante, prácticamente va a estimular más bien a los canales de potasio dependientes de ATP. Al estimular esto, lo que va a hacer, va a salir potasio, y no va a haber esa despolarización de la membrana, no se van a abrir los canales de calcio, no va a haber esa exocitosis de insulina. Por tanto, esto como consecuencia va a ir a incrementar los niveles de glucosa en sangre. Y finalmente hablamos de la enfermedad de Pontiac, esa enfermedad que ya la hemos explicado a detalle, se debe a la deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa. Sabemos muy bien que esta enfermedad es de tipo genético, por tanto es hereditaria, y la deficiencia de esta enzima de la glucosa 6-fosfatasa genera muchos efectos a nivel metabólico, ya hemos hablado, a que se acumule el glucógeno a nivel hepático, eso genere hepatomegalias, va a haber deficiencia de glucosa, y eso va a llevar a una hipoglicemia, ¿no? ¿Por qué? Porque la enzimita glucosa 6-fosfatasa está deficiente. Entonces,
para que se pueda demostrar que ese niño tiene este problema. Se tienen que hacer estudios sanguíneos. En primer lugar, hacer determinaciones de los niveles de esta enzima, ¿no? En la actualidad ya hay inclusive pruebas moleculares para poder detectar la ausencia de esta enzima. También hay que analizar esa hepatomegalia, si hay depósitos aumentados de glucógeno y pues ver el gen de la glucosa 6-fosfatasa, si hay alteración, ya que este se encuentra en el cromosoma Q721. Importante hacer radiografías hepáticas y renales para ver si no hay acumulación a nivel de hígado y de riñón de glucógeno, porque eso se da y hacer, en este caso, ecografías, ¿no? Hepáticas, para ver si se manifiesta o no con esa hepatomegalia. Ya sabemos muy bien este niño con qué está cursando, con la hipoglicemia, porque al no existir, en este caso, la producción de glucosa 6-fosfatasa, no vamos a poder liberar glucosa y el hígado no va a poder exportar glucosa a la sangre. Entonces, esa hipoglicemia sobre todo va a alterar a nivel neurológico, generando convulsiones. No olvidemos también la glucosa 6-fosfato, donde ingresa a la vía glucolítica y esto va a ir a hacer una glucólisis anaerobia produciendo acidosis láctica. También la acetilcoenzima que genera, porque se incrementa el ácido pirúvico, ya hemos explicado esto a detalle. Esto, la mayor producción de acetilcoenzima y también la síntesis de triglicéridos, colesterol. Entonces, se está generando hiperlipidemias. Y evidentemente, al incrementarse acetilcoenzima, ya hemos explicado hace rato, esto está produciendo cuerpos cetónicos, ¿no? Y ya dijimos, una manifestación clínica característica es el incremento en el volumen del hígado, es decir, la hepatomegalia. Puede haber también adenomas a nivel hepático, la hipoglicemia a que está llevando a un retraso en el crecimiento y también pues necesitamos energía para hacer todos los procesos, ¿no? Síntesis de proteínas, síntesis de anticuerpos, entonces hay mayor predisposición a las infecciones. Se puede observar a nivel renal insuficiencia debido a que hay cálculos renales. Y tenemos una respuesta disminuida a la glucemia de la adrenalina y el glucagón. Sabemos muy bien que estas dos hormonas son hiperglucemiantes, entonces si no actúan porque en este caso está habiendo defecto de esta enzima, pues eso está llevando a una mayor hipoglicemia, ¿no? Hipocalcemia, por tanto, se va a manifestar con una osteoporosis. Va a haber un desequilibrio a nivel de calcio, ya también a nivel renal, proteinuria, microalbuminuria, y vamos a ver petequias, ¿no? Esos sangrados a nivel de los capilares. ¿Por qué? Porque hay deficiencia de plaqueta. ¿Y por qué las infecciones frecuentes? Ya dije, hay neutropenia. Y también vamos a observar a nivel de la boca las ulceraciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay una buena defensa a nivel de las células. Y bueno, hemos acabado este capítulo. No sé si tienen consulta, chicos. ¿Hay preguntas? No. Tenemos media horita más para poder avanzar. Así mañana con calma explico el tema de metabolismo intermediario.
Ah, bueno, hasta ahora hemos hablado del metabolismo de los carbohidratos, la vía glucolítica, también del ciclo central del metabolismo, que es el ciclo de Krebs. Hemos hablado de la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, también del metabolismo del glucógeno, la gluconeogénesis. Y me toca hablar, tal vez debería primero darse la parte de vía de las pentosas para terminar lo que es el metabolismo de carbohidratos y luego pasamos al metabolismo de lípidos. Voy a dar un pantallazo a grandes rasgos de lo que es el metabolismo intermediario, ¿ya? Sabemos muy bien que cuando hablamos de metabolismo nos referimos a ese conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo en las células, ¿no? Esas transformaciones. ¿Por qué llamamos bioquímica precisamente? Porque esas reacciones, esas transformaciones se están dando a nivel biológico, a nivel de nuestras células, ¿no? Y sabemos muy bien que ya hemos estudiado a profundidad la vía glucolítica, usa una serie de enzimas en esas reacciones de transformación de unos sustratos en otros y el producto final de una molécula de glucosa es el piruvato, ¿no? Entonces, acá hemos ya visto que la glucosa tiene que entrar a nuestras células, fosforilarse, como ingresa a través de transportadores los GLUT, y esta glucosa 6-fosfato puede hacer muchos caminos. En este caso, si queremos que se genere energía en forma de ATP, esta glucosa entra a la vía glucolítica, produce 2 piruvatos. Sabemos muy bien que el piruvato va a ir a descarboxilarse y producir acetilcoenzima. Entonces, ¿cuántas moléculas de acetilcoenzima está generando eso? 2 moléculas de acetilcoenzima. Por tanto, 2 vueltas, 2 veces el ciclo de Krebs. Es decir, todas estos procesos de transformaciones metabólicas a nivel de catabolismo que están haciendo procesos oxidativos. Por eso decimos que la glucólisis es una vía oxidativa. La transformación de piruvato en acetilcoenzima es una descarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs a nivel de catabolismo es una vía oxidativa. Es decir, esos procesos oxidativos que están generando NADIFAT y NADIFAT donde transportan los electrones a la cadena para hacer ese proceso de fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? Entonces, el carbohidrato cuando es el principal generador de energía en el cuerpo y ese proceso hace. Si hablo de la glucosa haciendo todo esto, estoy hablando de la respiración celular, ¿no? Cuando hay mucha glucosa, esta molécula así fosforilada ya no sale de la célula, sino va a ir a hacer otros procesos, va a ir a almacenarse en forma de glucógeno a nivel de hígado, ¿no? Entonces se incrementa la síntesis de glucógeno, puede liberar el hígado también la glucosa libre y mantener esos niveles de glucosa en sangre. ¿Qué es lo que hace esta glucosa para ir a generar ribosa 5-fosfato
e ir a producir NADPH para esos procesos reductivos, porque el anabolismo que usa coenzimas reducidas. Por ejemplo, NADPH para la síntesis de colesterol, NADPH para la síntesis de ácidos grasos, NADPH para la síntesis de hormonas esteroideas. Entonces, una de las vías importantes que genera esta coenzima reducida para esos procesos biosintéticos es la vía de las pentosas. Y la otra molécula importante que esta vía genera es la ribosa 5-fosfato. Sabemos muy bien que esta es importante para la síntesis de nucleótidos y los nucleótidos van a ir a sintetizar ácidos nucleicos, ¿no? Entonces vemos ahí la glucosa está haciendo todo, es bien importante, puede transformarse, inclusive acá en esta diapositiva no está en aminoácidos, pero ya hemos explicado, ¿no? Intermediarios de la vía glucolítica, la serina viene del 3-fosfoglicerato, el piruvato se transamina y que produce alanina. Entonces estamos viendo que glucosa también participa en la síntesis de aminoácidos no esenciales. Y sobre todo, ya hemos explicado en diabetes, cuando se incrementan los niveles de glucosa, esta mayor concentración de acetilcoenzima A, que va a bloquear el ciclo de Krebs, y esto que va a ir a hacer a que se sinteticen más ácidos grasos, se genere mayor producción de colesterol. Entonces, esto está incrementando la producción de triglicéridos, mayor tejido adiposo. Entonces, hay una serie de cambios, transformaciones que sufren las biomoléculas. Aquí estoy hablando de esa molécula de glucosa, ¿no? Y cómo son transformadas estas moléculas en otras por enzimas. Importante eso, ¿no? Esas transformaciones están catalizadas, ¿por qué? Por enzimas. Entonces, los nutrientes, cuando nosotros nos alimentamos, estoy hablando de los carbohidratos, de las proteínas, de los lípidos, de las grasitas, van a sufrir esos cambios, esas transformaciones. Estas vías a las cuales entra, en este caso la glucosa explicado, vía glucolítica, síntesis de glucógeno, vía de las pentosas, está entrando al ciclo de Krebs, está yendo a hacer síntesis de ácidos grasos también. Entonces, sabemos muy bien que son una serie de reacciones y transformaciones que en cada vía se llevan a cabo, y esas reacciones tienen que ser acopladas, tienen que estar coordinadas y principalmente reguladas. Porque si no hay regulación, pues imagínense, si el ciclo de Krebs no se regula, ¿quién regula el ciclo de Krebs? Sus productos, ¿quiénes son? ATP, NADH, es decir, NAD reducido, el propio citrato inhibe a la citratosintasa, succinilcoenzima es uno de los productos del ciclo de Krebs, inhibe. Entonces necesitamos esos procesos de inhibición en este ciclo. De otra manera, toda mi energía, todos mis alimentos estarían entrando al ciclo de Krebs si no existiría ese control a producir energía, pues, y prácticamente una descoordinación, ¿no? No olvidemos que el tiroideo eso hace, ¿no? ¿Por qué no tiene peso? ¿Por qué es flaquito? Porque sus hormonas tiroideas a nivel de la cadena respiratoria están activando el complejo 4 y eso está haciendo de que se genere más ATP y por tanto para generar el ATP necesitamos degradar nuestros carbohidratos, no va a haber almacenamiento, no se va a ir a sintetizar estos triglicéridos, no se va a ir a sintetizar colesterol. Entonces, ese hipertiroideo tiene un metabolismo más acelerado y eso hace de que esos niveles de triglicéridos, no hay buena síntesis de proteínas. Entonces, ese paciente tiene pérdida de peso. ¿Se dan cuenta? Ni el otro extremo, en el caso del hipotiroidismo, ese paciente tiene un metabolismo más bien bajo. Y eso hace de que vaya a hacer todo esto que acabo de mencionar, almacenarse más triglicéridos, más colesterol. Entonces, su metabolismo es bajo, ¿no? Y eso hace de que esté alterando esas rutas metabólicas y generando el aumento de peso. Y en esos normalmente pacientes se da la obesidad, porque va a ir a almacenarse todo. Hay mayor síntesis debido al metabolismo bajo que este paciente tiene. Vemos acá qué está haciendo esta persona comiendo comida chatarra, ¿no? Hamburguesas, papas fritas,
Bueno, ahí tenemos todo el famoso pan que tiene abundante carbohidrato. Entonces, cuando nosotros consumimos en los alimentos mucho carbohidrato, sobre todo muchas grasas, y bueno, pues esto a través de la glucólisis, piruvato, acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs, pero ojo, no necesito mucha energía para hacer mis funciones vitales, la suficiente y necesaria. Entonces, ¿qué está haciendo esta persona al comer tanto? Yendo a almacenar esos carbohidratos en forma de qué? Triglicéridos. ¿Y qué se está manifestando? La obesidad, ¿no? Paciente obeso. Entonces, ahí está habiendo un desequilibrio de ese proceso metabólico por la carga elevada de, en este caso, principalmente carbohidratos. Veo ahí la papa, almidón, carbohidrato, el pan, almidón, carbohidrato. Tiene, si no me equivoco, hay chorizos también, las salchipapas, entonces mayonesa, entonces grasa. Es un desequilibrio enorme, ¿no es cierto? El organismo necesita cantidades adecuadas, no excesos. Bueno, entonces cuando hablamos de metabolito, la glucosa es un metabolito, la glucosa 6-fosfato es un metabolito, el piruvato es un metabolito. ¿Qué sería metabolito entonces? Un compuesto químico que se produce en las reacciones metabólicas, en las vías metabólicas, ¿ya? ¿A través de qué esas vías se están generando, esas reacciones? Enzimas, ¿no es cierto? Esos biocatalizadores. Y, por ejemplo, hablando de la glucosa 6-fosfato, ese metabolito que hace rato hemos explicado en la imagen, hace muchos procesos. Entra, como ya explicamos, a la glucólisis, a la vía de las pentosas. Va a ir a hacer glucogenogénesis, síntesis de glucógeno. Va a entrar a la vía de los ácidos urónicos. Puede ir a hacer también gluconeogénesis. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ese metabolito, en este caso la glucosa 6-fosfato, que se genera en la glucólisis, participa en muchas vías metabólicas, es un sustrato de muchas vías metabólicas. Y cuando hablo de los lugares donde se desarrollan estos procesos metabólicos, estoy hablando que tiene que entrar la glucosa, por ejemplo, a través de los diferentes GLUT a las células. Miocito, ¿no? Los miocitos, células neurológicas. Es decir, para que exista metabolismo, nuestras células necesitan que entren los sustratos al interior de estas, ¿no? Vamos a hablar de la glucosa. Entonces, esta célula tiene una serie de organelos, tiene el núcleo, tiene el retículo endoplasmático, el liso, el rugoso, tiene mitocondrias, tiene el aparato de Golgi. Entonces, cada uno de estos organelos cumple funciones importantes a nivel del metabolismo. Ciertas vías metabólicas se llevan a cabo en determinados lugares de las células, ¿no? Si recordamos, en el citosol acá, en esta parte, ¿qué vía hasta ahora que conocemos se lleva a cabo? La glucólisis, ¿no? Y también es la inversa de esta vía, la gluconeogénesis. Pero gluconeogénesis, ¿qué necesita? También necesita de la mitocondria, porque piruvato para transformarse en oxalacetato por carboxilación y después hacer que salga como malato para que éste se transforme en fosfonol piruvato, eso se lleva a cabo a nivel mitocondrial. ¿Qué vías se llevan a cabo en el citosol? La vía de las pentosas, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de ácidos nucleicos se lleva a cabo, o sea, síntesis de nucleótidos a nivel del citosol, ¿ya? No ácidos nucleicos, bueno, depende, los ácidos nucleicos, el ADN, la RNA, mensajero, todos los ácidos nucleicos se sintetizan más bien a nivel de núcleo. Por eso, cuando hablamos de replicación del ADN, la síntesis de los diferentes RNAs mensajeros de transferencia,
los pequeños RNAs, hay varios, ¿no es cierto? Todos esos se sintetizan a nivel de núcleo y el RNA ribosómico también. Entonces, la síntesis de ácidos nucleicos se lleva a cabo en el núcleo de nuestras células. Estoy hablando de eucariotas, ¿no es cierto? Y en el retículo endoplasmático, ¿dónde está? En el citosol, ¿no? Participa en la síntesis de lípidos, sobre todo en esos procesos de elongación, es decir, el incremento del número de carbonos en la cadena. Después vamos a hablar también de la desaturación, es decir, los ácidos grasos desaturados en dobles enlaces pasan a ser insaturados con dobles enlaces, ¿ya? Los ribosomas importantes para la síntesis de proteínas, esos puntitos que están en el retículo endoplasmático, entonces son los lugares donde es la maquinaria para la síntesis de las proteínas. ¿Quién lleva la información a ese ribosoma, al RNA mensajero que necesitamos? Los RNAs de transferencia y los RNAs ribosómicos para que se lleve a cabo ese proceso de síntesis de proteínas. En el aparato de Golgi y sobre todo va a haber maduración de proteínas. Las proteínas pueden glucosilarse, pueden asilarse, pueden metilar. Entonces, una serie de cambios y transformaciones. También los heteropolisacáridos van a ir a conformar su estructura a ese nivel, ¿no? Y si recordamos la mitocondria, ya hemos hablado mucho de esta. Ahí se lleva el ciclo de Krebs, ese ciclo central del metabolismo. El piruvato se oxida en la mitocondria, la cadena respiratoria está ahí para llevar a cabo la fosforilación oxidativa, la beta-oxidación se lleva a cabo en la mitocondria y también el catabolismo de aminoácidos. Entonces es importante conocer que en cada uno de estos organelos se llevan a cabo diferentes vías metabólicas. ¿Dónde se lleva la beta-oxidación, chicos? ¿Aló? ¿Dónde sería? ¿No se acuerda? En la mitocondria, ¿no es cierto? Entonces el ácido graso para hacer beta-oxidación tiene que entrar a la mitocondria y lo hace a través de un sistema de transporte que es la carnitina. Voy a terminar con esto porque debo ir hay elecciones y soy, en este caso, representante a nivel de grupo. Tengo que estar presente para abrir la mesa de votación, chicos. Termino estito y nos retiramos, ¿ya? Ya dijimos, importante que la glucosa entre al interior de las células y cómo lo hace a través de dos tipos de transportadores, los SGLT y los transportadores GLUT, ¿no es cierto? Existen ya hasta ahora 14 transportadores y los SGLT son de 3 tipos, 1, 2, 3. Cada uno de estos se encuentran en determinados tejidos, se localizan determinadas células y actúan de acuerdo a la concentración de glucosa, ¿no? La Km, que quiere decir la concentración de glucosa a la cual estos transportadores actúan. Por ejemplo, tenemos aquí dos transportadores muy importantes que son los GLUT2 y los GLUT4, ¿no? GLUT4 donde actúa a nivel de músculo, a nivel de tejido adiposo, a nivel de corazón, y quien regula, ya hemos explicado muy bien esto, es la insulina, que está regulando la producción de este transportador y la exocitosis de este transportador en esos tejidos para que estos capten la glucosa y un fenómeno importante, hacer que disminuyan los niveles de glucosa en sangre. Por eso decimos que GLUT4 es dependiente de insulina. ¿Y qué transporta glucosa? Es netamente transportador de glucosa. En cambio, GLUT2 puede transportar glucosa, galactosa, fructosa, y encontramos a nivel de páncreas, hemos explicado cómo se produce en las células beta el ATP, porque ingresa glucosa a través de este transportador y eso va a estimular la exocitosis de insulina, por ejemplo, ¿no? Entonces, también tenemos este transportador en hígado, tenemos en riñón,
en el intestino delgado, hemos explicado ya, GLUT2 absorbe los monosacáridos, el eritrocito, la placenta, la retina, la barrera hematoencefálica. Entonces, vemos ahí que hay muchos transportadores y los SGLTs que transportan glucosa o galactosa, ¿no? Principalmente, ¿dónde están? A nivel de intestino, a nivel de riñones y también a nivel de corazón, ¿ya? ¿Qué tipo de transportadores estos son? Estos hacen transporte secundario activo. ¿Por qué? Porque usan el sodio para retornar la glucosa a través de estos transportadores, como ya hemos explicado. Y bueno, vamos a quedar ahí. Continuamos mañana y mañana terminamos este tema. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.